Mi nombre es Brittany James, soy estudiante de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiriquí y hoy estaré abordando el tema acerca de las causas no isquémicas de shock cardiogénico. ¿Qué indica el término shock cardiogénico? El término shock cardiogénico indica simplemente que existe un gasto cardíaco insuficiente para satisfacer las demandas o necesidades metabólicas del cuerpo. Pero esta vía final común puede surgir de trastornos de cualquier estructura cardíaca. Y cabe destacar que sin la intervención oportuna, este trastorno cardíaco principalmente puede producir lo que es una congestión de órganos que luego sigue a la hipoperfusión y finalmente puede conducir a un fracaso multiorgánico y muerte. Aunque el shock cardiogénico representa solo aproximadamente el 5% de las presentaciones de insuficiencia cardíaca aguda, la mortalidad sigue siendo muy elevada, aproximadamente entre el 40 a 60%. La característica distintiva del shock cardiogénico es la disminución del gasto cardíaco. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen otras condiciones estructurales y clínicas que se pueden presentar con un perfil hemodinámico similar. En este diagrama se muestra un esquema ilustrando la incidencia relativa de los distintos tipos de shock que se presentan en el servicio de emergencias. Como se puede observar, el shock distributivo abarca la mayor parte, seguido del hipovolémico, el séptico, el cardiogénico y en menor medida el obstructivo. En la imagen inferior derecha podemos observar un algoritmo, el cual es utilizado para clasificar la insuficiencia cardíaca y a su vez es útil para identificar aquellos pacientes, aquellas causas en aquellos pacientes que se encuentran en estado de choque. Y este toma en consideración si el paciente está caliente, está frío, seco o mojado. El perfil A hace referencia a un choque distributivo. El perfil B hace referencia a un choque distributivo con insuficiencia cardíaca crónica. El perfil C hace referencia a un shock cardiogénico con hipovolemia o euvolemia y el perfil D hace referencia a un shock cardiogénico clásico. Causas de shock cardiogénico. ¿Cuál es la causa más común de shock cardiogénico? La causa más común de shock cardiogénico es el síndrome coronario agudo. Sin embargo, existen otras causas de shock cardiogénico que incluyen predominantemente lo que es una descompensación de la insuficiencia cardíaca crónica y el fracaso del ventrículo derecho en aproximadamente 5% de los casos. La disfunción del ventrículo derecho puede ser resultado de un infarto de miocardio, así como una hipertensión pulmonar de larga data o ya sea el caso de una embolia pulmonar, aunque típicamente la embolia pulmonar es considerada una causa de choque obstructivo. También la disfunción del ventrículo derecho puede estar dada o puede ser resultado de un síndrome de dificultad respiratorio agudo o ya sea otras causas de hipoxemia grave. Aunque es una causa poco frecuente de shock cardiogénico, los pacientes con obstrucción del tracto de salida ventricular izquierdo, como lo es el caso de la cardiomiopatía hipertrófica, merecen una mención especial. ¿Por qué? Estos pacientes presentan una configuración miocárdica característica y es que ellos tienen una cavidad izquierda pequeña, lo que impide el tracto de salida a la aorta y este se puede comprimir durante la sístole. Entonces, cuando se le administra
diuréticos o inotrópicos, estos pueden agravar el cuadro de lo que es el shock cardiogénico. También podemos hablar de la cardiomiopatía de Takotsubo o miocardiopatía inducida por el estrés. Esta puede presentarse después de cualquier factor de estrés potencial, y en el caso de la miocarditis, esta puede presentarse con una alta gama de fenotipos, desde una enfermedad leve hasta un shock fulminante. En el caso de las arritmias, estas pueden presentarse como una causa primaria de shock o ya sea secundaria a un daño cardíaco o metabólico. Bien, aquí se presentan algunas de las causas de shock cardiogénico. Como se puede apreciar, existen diversas etiologías, dentro de las cuales podemos mencionar las causas post-isquémicas, como puede ser el caso de una ruptura de músculo papilar o una insuficiencia mitral aguda, o ya sea la ruptura de la pared libre del corazón. También podemos mencionar la cardiomiopatía isquémica, también la cardiomiopatía de Takotsubo, la cardiomiopatía hipertrófica y también otras causas no isquémicas causantes de cardiomiopatías, como por ejemplo causas virales. Pueden existir causas autoinmunitarias, deficiencias nutricionales, endocrinológicas, alcohol, condiciones genéticas, entre otros. Igual existen lo que son las enfermedades valvulares, como por ejemplo la insuficiencia aórtica, la estenosis aórtica, la insuficiencia mitral, la estenosis mitral y la insuficiencia tricuspidia. Así como también podemos señalar lo que son las arritmias, las taquiarritmias y las bradiarritmias. Bien, ahora hablaremos lo que comprende la evaluación del shock cardiogénico basándonos en la historia y el examen físico. Bien, el paciente que se presenta con un shock cardiogénico puede manifestarse con síntomas muy vagos, como puede ser disnea, ortopnea, dolor abdominal o ya sea pérdida de apetito, por lo que es muy importante realizar una historia clínica muy detallada y ver el pasado médico del paciente, porque en muchas ocasiones podemos identificar lo que es una historia de enfermedad arterial coronaria o una cirugía cardíaca previa. De igual manera, si estamos ante la disponibilidad de un ecocardiograma previo o datos de cateterismo cardíaco izquierdo o derecho, también son muy óptimos para la evaluación. Bien, aunque comúnmente o típicamente los pacientes que presentan shock cardiogénico se presentan con hipotensión, esto no es universal. Existen pacientes con insuficiencia cardíaca crónica que desarrollan lo que es una compensación neurohormonal de larga data con vasoconstricción crónica. Entonces, estos pacientes pueden tener una presión arterial normal, sin embargo, tienen un elevado tono vasomotor. Una presión de pulso estrecha de menos de 25% de la presión arterial sistólica indica bajo volumen de accidente cerebrovascular. Alternativamente, la inflamación sistémica causada por la lesión cardíaca previa y la hipoperfusión sistémica puede inducir vasoplegia. Dada la variación potencial en la presión arterial, los pacientes deben ser evaluados para detectar signos de perfusión, como por ejemplo el caso de las extremidades frías, el pobre llenado capilar y alteración mental. Está indicado la colocación de un catéter urinario para seguir la producción de orina. Y debe notarse el pulso venoso yugular. Esto porque los estudios demuestran que un elevado
pulso venoso yugular se ha asociado o se ha correlacionado con una alta tasa de mortalidad. Y los soplos pueden indicar una variedad de condiciones tanto agudas como crónicas que conducen a shock cardiogénico. Es importante destacar que la presencia de un tercer ruido cardíaco o S3 es específico de la insuficiencia cardíaca del adulto. El electrocardiograma. El EKG debe revisarse con prontitud en todos los pacientes con shock y el EKG puede o no mostrar cambios agudos. En este caso se muestra un electrocardiograma de un paciente que presentaba estenosis aórtica de base que desarrolló lo que es un síndrome, un shock cardiogénico con un bloqueo completo cardíaco. El paciente no respondía a cronotrópicos y se tuvo que colocar de emergencia lo que es un marcapaso transvenoso. En cuanto al ultrasonido cardíaco, este debe realizarse en todos aquellos pacientes en los que se sospeche que estamos ante un shock cardiogénico y este nos va a permitir descartar rápidamente lo que es un taponamiento cardíaco, así como evaluar la función del ventrículo tanto derecho como izquierdo, la vena cava inferior y el estado de volumen. Los protocolos para la evaluación de choques han demostrado tener beneficio y más allá de las evaluaciones cardíacas, la ultrasonografía puede permitirnos identificar lo que es un edema pulmonar, así como ascitis, que estas pueden estar causadas por una insuficiencia cardíaca, si bien es cierto. La ecocardiografía transtorácica completa está indicada en todos los casos de shock cardiogénico para evaluar lo que son las posibles causas o etiologías y seguir evaluaciones hemodinámicas. En cuanto a la monitorización hemodinámica, además de lo que es un ecocardiograma o una ecocardiografía, es importante las evaluaciones hemodinámicas porque esto le permite al médico hacer un diagnóstico y un seguimiento del cuadro del paciente. Entonces, un catéter arterial va a permitir lo que es un control continuo de la presión arterial, así como el seguimiento de la respuesta del paciente a las intervenciones que se le han hecho y el análisis repetido de gases arteriales. En el shock distributivo, la presión venosa central no se correlaciona bien con lo que es la precarga y no indica un estado de respuesta al volumen. Sin embargo, según las estadísticas y los estudios, se dice que cuando la presión venosa central se encuentra en los extremos, tal es el caso menor de 6 y mayor de 15 milímetros de mercurio, esto permite identificar las causas de shock y así también brindarnos una guía en cuanto al manejo de la volemia. En el shock cardiogénico, la medición de la saturación de oxígeno venosa central es útil y refleja la respuesta fisiológica que tiene el paciente a las variaciones en el gasto cardíaco. Las líneas arteriales pulmonares. Las líneas arteriales pulmonares o los catéteres de Swan-Ganz miden y muestran presiones de la arteria pulmonar y la presión de cuña de la arteria pulmonar. Esto sirve como un sustituto para lo que son las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Anteriormente, las líneas arteriales pulmonares se colocaban de rutina. Sin embargo, posteriormente se realizan estudios en donde se demuestra que no existe o que no existía más bien beneficio alguno y por tanto se dejó de utilizar.
Actualmente, las pautas recomiendan la colocación de líneas arteriales pulmonares para pacientes con shock cardiogénico grave o refractario, disfunción del ventrículo derecho, una causa incierta de shock o ya sea cuando el estado del volumen no está claro. Aunque las líneas arteriales pulmonares no se colocan en el servicio de urgencias, es muy importante que se conozcan las indicaciones potenciales porque esto le permite a los médicos de urgencias remitir al paciente para una monitorización oportuna o temprana e invasiva. Los datos de laboratorio. Tenemos la troponina y los péptidos natriuréticos, que estos se pueden evaluar directamente en el caso de que haya lesiones cardíacas. La troponina debe ser evaluada en todos aquellos pacientes en los que se sospeche o ya sea se confirme el diagnóstico de shock cardiogénico. Y los péptidos natriuréticos generalmente se encuentran elevados y dichos niveles están asociados a una elevada mortalidad. Los marcadores de perfusión de órganos, como tal es el caso de daño renal agudo, esta se va a representar por un aumento de la creatinina sérica y una disminución de la diuresis. Tenemos también la hipoperfusión hepática, que se va a manifestar por transaminitis, aumento de la fosfatasa alcalina, bilirrubina y el índice internacional normalizado. Y los niveles de lactato en suero suelen estar aumentados por diversos mecanismos severos, como tal es el caso de una incapacidad de aportar oxígeno a tejidos periféricos, una hiperlactatemia inducida por estrés, o ya sea el caso de un aclaramiento inadecuado. Ahora hablaremos acerca del manejo médico. Bien, aquí se presentan algunas pautas para lo que es el manejo en estos pacientes. Se dice que el reconocimiento, pues el manejo es complejo y a menudo debemos recurrir a un experto en hipertensión pulmonar, un neumólogo o ya sea el caso de un cardiólogo lo más pronto posible. En el caso de la precarga, si el paciente necesita volumen debido a una disfunción del ventrículo derecho, se le debe proveer al mismo líquidos en pequeñas alícuotas. De igual manera, es muy importante que se reevalúe frecuentemente lo que son los signos vitales, ecocardiografía, marcadores o perfusión. Y en el caso de una sobrecarga de volumen, esta puede estar beneficiada por la diuresis. En el caso de la contractilidad, se le debe administrar al paciente lo más pronto posible vasopresores para mantener la perfusión coronaria y a su vez añadir inotrópicos para un soporte del ventrículo derecho. Al igual se deben manejar las arritmias agresivamente. En el caso de la poscarga es muy importante, 1, evitar la hipoxia e hipercapnia, brindar un soporte con oxígeno mediante una cánula nasal con alto flujo. Hay que tener cuidado con la ventilación no invasiva, hay que hacerlo muy juicioso y también debemos evitar la intubación lo más posible. De igual modo, hay que prevenir la hipotensión, hipoventilación, hiperventilación con intubación y considerar el epoprostenol o el óxido nítrico inhalado. En esta tabla de acá se presentan lo que son vasopresores e inotrópicos. La fenilefrina, esta aumenta lo que es la poscarga a nivel de la circulación sistémica y pulmonar. Generalmente la fenilefrina no es utilizada en el shock cardiogénico y a menudo es utilizada en la obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Tenemos la vasopresina, que de igual modo aumenta la poscarga, sin embargo solamente lo hace desde el punto de vista de la circulación
sistémica, más no de la pulmonar. Y la vasopresina se utiliza para enfermedades del ventrículo derecho que son aisladas o vasoplejía con taquicardia. La norepinefrina constituye el vasopresor de primera línea para el tratamiento de shock cardiogénico en el cuarto de urgencias. La epinefrina aumenta el riesgo de arritmias, y esto es muy importante. Generalmente está recomendada para bradicardia sintomática o ya sea el caso de hipotensión refractaria. La dopamina aumenta el riesgo de arritmias y solo se utiliza en bradicardia sintomática. La dobutamina constituye el inotrópico de primera línea para el tratamiento de shock cardiogénico en los servicios de urgencias y actúa rápido. Y también algo importante es que es fácilmente titulable. La milrinona constituye un agente de segunda línea. Este sí actúa más lento, con una vida media de 2.5 horas. Este se puede acumular en el caso de un daño renal agudo o una enfermedad renal crónica. También presenta una actividad antirritmogénica menor en comparación con los otros inotrópicos, sin embargo, provee una mejor vasodilatación pulmonar. El manejo de las arritmias, en el caso de la cardioversión puede estar indicada para revertir lo que es el ritmo sinusal normal. La amiodarona está indicada en casos de arritmias auriculares y ventriculares. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque este causa hipotensión. Los inotrópicos negativos, como por ejemplo los beta bloqueadores, los antagonistas de los canales de calcio, no están indicados para el tratamiento de las fases agudas del shock cardiogénico. Bien, aquí se presenta un algoritmo para la selección de vasopresores e inotrópicos cuando se sospeche o ya tengamos el diagnóstico de shock cardiogénico en el cuarto de urgencias. Entonces, si el paciente está hipotenso, se utiliza norepinefrina. Si el paciente está hipotenso y tiene demasiada taquicardia, se utiliza vasopresina. En el caso anterior, si el paciente aún sigue hipotenso o tiene taquicardia, de igual modo se usa vasopresina. En el caso de que existe una pobre perfusión, pero el paciente no presenta hipotensión, se usa dobutamina. Y en el caso de que el paciente presenta una bradicardia que le está causando el shock cardiogénico, se usa epinefrina. De igual modo, si el paciente presenta poca perfusión, pero no está hipotenso y luego desarrolla hipotensión, se usa epinefrina. En el caso de que el paciente esté hipotenso y ya se utilizó norepinefrina, el paciente tiene una presión arterial media adecuada, pero tiene una pobre perfusión, se usa dobutamina. Asistencia circulatoria mecánica. Debido a que el manejo del shock cardiogénico es complejo y requiere apoyo multidisciplinario, muchos centros de atención terciaria han desarrollado equipos de gestión de soporte circulatorio mecánico para evaluar rápidamente a los pacientes y proporcionar una gestión del sistema. Además del tratamiento médico, los pacientes con shock cardiogénico a menudo requieren ciertas intervenciones de procedimiento y aquellos con isquemia necesitan un rápido cateterismo cardíaco y aquellos con insuficiencia aórtica aguda o insuficiencia mitral requieren una rápida intervención quirúrgica. Bien, aquí se presentan ciertas opciones para el tratamiento del soporte circulatorio mecánico, como lo es el balón intraaórtico, la impela, el tandem heart y el ECMO o oxigenación por membrana extracorpórea
veno-arterial. Como conclusiones tenemos que aunque el shock cardiogénico es poco común en el servicio de urgencias, este se asocia con una elevada mortalidad. Los médicos de medicina de urgencias deben evaluar las posibles causas, conociendo o sabiendo que la mayoría de los shocks cardiogénicos son causados por el infarto de miocardio. Sin embargo, es de importancia reconocer lo que son causas no isquémicas de shock cardiogénico. Una vez se sospecha o identifica el shock cardiogénico, es obligatorio evaluar el estado de volumen del paciente y de la perfusión, ya que el estado de volumen puede variar sustancialmente. Y los médicos deben optimizar tanto la precarga, la contractilidad y la poscarga para los pacientes que se encuentren en shock cardiogénico. Gracias.